Club del Unicornio multicolor, historias mágicas llenan el rincón. Vamos volando con la imaginación, usamos las palabras como un avión. Únete ya al Unicornio multicolor, donde los cuentos son un gran motor. Viajamos altos sin ningún temor y creamos mundos llenos de amor. Un libro abre puertas a otro lugar. Princesas, dragones te harán soñar. Con manualidades vamos a jugar. Con nuestras manos todo puede volar. Únete ya al Unicornio multicolor, donde los cuentos son un gran motor. Viajamos altos sin ningún temor y creamos mundos llenos de amor. Hagamos colores con papel y cartón. Corta y pega estrellas, es pura diversión. Un lápiz es magia, un pincel es canción. Y juntos escribimos una nueva emoción. Únete ya al Unicornio multicolor, donde los cuentos son un gran motor. Viajamos altos sin ningún temor y creamos mundos llenos de amor. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias, Sergio, por acompañarnos. Un gusto estar Vamos aquí. a compartir el por qué nos reunimos en este día 23 de abril en que el mundo celebra el Día del Libro y del Derecho de Autor, una fecha instituida por la UNESCO en 1995 para homenajear a los libros, los lectores, los autores. La jornada busca resaltar el poder de la palabra escrita como herramienta de conocimiento, memoria e imaginación, y subraya el valor del libro como símbolo de transmisión cultural, de defensa de la diversidad lingüística y de acceso a la educación. En una época donde la tecnología redefine constantemente los formatos de lectura, este día sigue siendo un recordatorio del valor persistente del libro como objeto físico o digital que conecta generaciones, sociedades e identidades. También es una Ay, oportunidad para tomar conciencia sobre la importancia del derecho de autor como elemento que protege la creatividad de quienes enriquecen el patrimonio literario universal. La elección del 23 de abril no es arbitraria. Ese día, en 1616, murieron tres grandes figuras fundamentales de la literatura universal: Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. Aunque las fechas reales de sus muertes no coinciden exactamente. Cervantes murió el 22 y fue enterrado el 23. Shakespeare murió según el calendario juliano, que difería del gregoriano. La coincidencia simbólica resultó decisiva para la UNESCO, que decidió consagrar este día como una jornada de celebración global. La fecha también coincide con el nacimiento o fallecimiento de otros grandes autores como Vladimir Nabokov, Manuel Mejía Vallejo, Maurice Dron, lo que refuerza su significación como jornada dedicada a la literatura. Desde su instauración, cientos de países adoptaron esta conmemoración, sumando actividades orientadas a fortalecer los vínculos entre la lectura, la creación y el respeto a los derechos intelectuales. Bienvenido, Sergio. Adelante. Buenas, Te Jaime. escuchamos. Estoy muy contento de estar aquí otra vez con ustedes. Hacía tiempo que no nos veíamos, hacía tiempo que no nos encontrábamos virtualmente, pero cuando recibí la invitación, pues con mucho gusto revisé la agenda. Estaba esperando no una cita, tenía que cumplir con alguien y logré, hoy tengo que saliendo de aquí ir a ver a esa persona, que tenía un compromiso con ella, pero sí quería estar con usted celebrando el Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor, porque yo creo que es importante recordar la fuerza y la presencia que tiene el libro en la historia de la humanidad, en la historia de las sociedades humanas y también en las historias personales de cada individuo.
Entonces, yo cuando me hiciste la propuesta, pues te dije, yo, bueno, me gustaría compartir algunas historias que fueron importantes para mí en mi camino lector, que comience y se remonta muy atrás, al año 1956, cuando nací, que pues cuando uno nace y llega a los brazos de su madre, las madres nuestras se dirigen a nosotros y, bueno, todas las personas que están en la familia y los amigos para celebrar el nacimiento de un niño. Me imagino que mi encuentro con la palabra fue precisamente en un hospital, que fue donde yo nací. Y bueno, después mi madre, sobre todo, tuvo un papel fundamental porque ella fue la que me cantó. Mi madre tenía una voz muy bonita y me cantaba canciones de cuna. Me imagino que para dormirme cuando yo no quería cerrar los ojos. Y hay muchas, muchas canciones de cuna para lograr que el niño se duerma. Y también me imagino que me hablaba con esa voz del cariño para transmitirme sus experiencias y demostrarme su cariño. Yo creo que ese es son los primeros encuentros con la palabra, de los cuales no tengo memoria. Todo esto son suposiciones porque a esas edades uno no tiene la capacidad de recordar, de archivar todo lo que le está sucediendo para que quede ahí. Entonces, y bueno, mi madre, en la medida en que yo fui creciendo, yo tengo una hermana que más o menos somos parejos, nos llevamos a veces 2 años, a veces menos de 2 años. Y recuerdo que a mi madre le gustaba sentarse con nosotros a contarnos historias y a decirnos poemas y a jugar con la tradición oral, que son toda esa poesía y todos esos relatos que vienen de atrás y que se van transmitiendo de una generación a otra a través de los abuelos, los padres, nosotros mismos, ya cuando pasamos a ser padres o abuelos, contamos las mismas historias y decimos los mismos poemas que le escuchamos a ellos. Y yo creo que ahí empieza mi camino hacia la literatura, que ha sido determinante, muy importante. Y, y también, bueno, pues empezaron esas historias que me contaba mi madre. Después supe en determinado momento que existían libros que las recogían. Y mi madre trataba siempre de comprar libros, siempre estuvo preocupada de porque hubiera libros en mi casa. Mi familia no tenía grandes recursos. Cuando íbamos al médico, ella nos premiaba a mí y a mi hermana, nos decía, vamos a pasar por una tienda donde se vendían muchas cosas y entre las tantas cosas que se vendían libros. Y bueno, había libros de muy variados precios y mi mamá siempre nos inclinaba, cuidando la economía familiar, hacia los más baratos. Y ahí fue cuando encontré algunas historias que después fueron muy influyentes en mí. Son los cuentos ya de Charles Perrault, por ejemplo, La Caperucita Roja, La Bella Durmiente. Y bueno, después también había versiones de los hermanos Grimm y que escribieron versiones, pero casi siempre lo que mi madre nos leía eran versiones populares, que eran muy sintetizadas, no era el texto original. Eso lo descubrí después cuando crecí, cuando empecé a investigar sobre la literatura. Pero esos fueron los primeros cuentos que oí y los primeros poemas que oí fueron los de la tradición oral y, y eso forma parte de mi patrimonio, ¿no? Y ha orientado mis lecturas también posteriores, porque bueno, en definitiva, todo eso que uno va leyendo, todo eso que uno va escuchando, se va quedando en uno y va motivándolo a buscar nuevos horizontes de libros. Entonces, hubo un libro que fue muy importante, quizás ya es el primer libro que formalmente me parece que ya tenía un empaque de libro que se usaba mucho en Cuba, en la escuela, y era una recopilación de poemas de tradición oral o de autor, escritos por autores iberoamericanos, y versiones de cuentos de la tradición oral y
otros venían de autores que habían recopilado estas historias como Perrault, como los hermanos Grimm, como el mismo Hans Christian Andersen. Y ese libro se llama, no sé si se ve, había una vez, y Sí ese se es un ve. libro que yo quiero mucho y que lo sigo utilizando mucho cuando voy a, no tanto a leer con los niños, sino a trabajar con los adultos que son mediadores, porque hay un material muy bien escrito, lo escribieron, lo recopilaron, la selección la hicieron dos pedagogos, uno español, Herminio Almendros, y una pedagoga cubana, Ruth Robés. Y bueno, aquí hay historias hermosísimas. Yo quisiera empezar a leer precisamente una historia que me gustaba mucho y que mi mamá me la leía de este libro. Esta no es la edición, por supuesto, que mi madre tenía en sus manos cuando nos leía estos cuentos. Ella tenía una edición que se hizo en Cuba y que después se ha seguido publicando en México. Y tanto en Cuba como en México, ese es un libro que todavía circula muchísimo para los niños más pequeñitos. Y aquí hay una historia que a mí me encantaba y mi mamá me la contaba muy bonito, que se llama La Margarita Blanca. Y dice así: era una vez una margarita blanca que vivía debajo de la tierra, en una casita caliente, tranquila y oscura. Un día oyó unos golpes muy suaves en la ventana. Chas, chas, chas. ¿Quién llama? Es la lluvia. ¿Y qué quiere la lluvia? Entrar a la casa. No, no se pasa, no se pasa, dijo la Margarita Blanca, que tenía mucho miedo del frío porque era invierno. Pasaron muchos días y oyó otros golpecitos en la puerta. Tum, tum, tum. ¿Quién llama? Es el sol. ¿Qué quiere el sol? Entrar a la casa. No, todavía no se pasa, todavía no se pasa, dijo la Margarita Blanca y se durmió tranquila. Después de muchos días volvieron a tocar la puerta y a la puerta y a la ventana. Tum, tum, tum. Chas, chas, chas. ¿Quién llama? Es el sol y la lluvia y el sol. ¿Y qué quieren el sol y la lluvia y el sol? Queremos entrar, queremos entrar. Pues pasen los dos, dijo la Margarita Blanca, que abrió una rendijita por donde se escurrieron el sol y la lluvia dentro de la casa. Entonces la lluvia la tomó por la mano derecha y el sol la tomó por la mano izquierda. Y tiraron de la Margarita Blanca y tiraron hasta arriba y dijeron: Margarita, Margarita, asoma tu cabecita. La Margarita Blanca pasó su cabecita a través de la tierra y se encontró en un jardín precioso con mariposas, pájaros y niños que jugaban a la rueda cantando. Ya sale Margarita vestida de percal, con sombrero amarillo y verde delantal. Caracol, caracol, saca los cuernos del sol. Con la cara empolvada, Margarita ha salido a correr por el prado luciendo su vestido. Caracol, caracol, por cada cuerno te traigo una flor. Y la Margarita entonces se abrió toda blanca con su moñito rubio y fue muy feliz. Este cuento me lo leía mi madre y realmente siempre que voy a dar algún taller o incluso aquí hemos hecho eventos para niños por la fundación que yo dirijo y hay una actriz que narra este cuento maravillosamente. Hoy yo le estaba diciendo a ella que iba a contar el cuento de la Margarita, pero que va jamás como ella lo cuenta. Espero que le haya gustado. Es la historia del nacimiento de una flor, de una margarita blanca, que se cuenta de una manera muy poética en este libro. En este libro también entré en contacto con la poesía de autor, ¿no? Me encontré, bueno, en primer lugar me encontré poemas que mi madre cantaba primero ella sola y después cantaba conmigo y con mi hermana. Y es este que dice Cucú.
Cucú, cantaba la rana. Cucú, debajo del agua. Cucú pasó un caballero. Cucú, vestido de negro. Cucú pasó una gitana. Cucú, vestida de lana. Y comiendo pan, le pedí un pedazo, no me quiso dar. Le cogí del brazo y le hice bailar. Si el cucú te gusta, volveré a empezar. Y este poema está musicalizado, es una canción, realmente es una ronda y tiene una música muy pegajosa. Yo no voy a cantar porque yo canto muy feo, pero sí recuerdo que mi madre nos los cantaba a mí y a mi hermano y después cuando yo salía, porque en aquella época todavía los niños jugamos en la calle, yo vivía en un reparto donde no había mucho tráfico y después de clases y después de hacer las tareas o los deberes, salíamos a jugar a la calle y una de las cosas que hacíamos era jugar a las rondas o había otros juegos que tenían también versos que se decían cuando uno iba a comenzar a jugar. Había un juego que es a la una mi mula, que yo recuerdo que se jugaba doblándose uno, el que se quedaba, había uno que se quedaba, se rifaba ese puesto, que nadie lo quería, entonces esa persona se doblaba y todos los demás jugadores tenían que saltarlo. Y cuando iban saltando, iban diciendo a la una mi mula, a la dos mi reloj, a las tres tomo café. Íbamos diciendo una retaíla, claro, y el que tropezaba con el que estaba doblado, entonces era el que le tocaba doblar y volvíamos a saltar. Y estábamos jugando de esa manera con la poesía de tradición oral nosotros. Entonces, en este libro me encontré ya impresos muchos de esos poemas y yo como investigador y como escritor de literatura infantil, de los libros para niños, una de las vertientes de mi trabajo ha sido siempre recopilar la tradición oral, fijarla en libros como este de Había una vez, para que los niños vuelvan a tenerlo, a encontrarlos y puedan conservar este patrimonio tan rico que nos regala la oralidad. Aquí tengo otro poema de alguna manera se alude en la Margarita Blanca y también aquí está recogido una versión de este poema que dice: aquel caracol que va por el sol, en cada ramita lleva una flor. Que viva la gracia, que vive el amor, que viva la gracia de aquel caracol. Fíjense que son poemas muy sencillos, pero muy hermosos y muy musicales. Por eso muchos de ellos tienen han sido versiones cantadas. Aquí me encontré también, yo les decía, poemas de autores muy importantes en la literatura en español y uno de esos poemas que se fue apareciendo en mis libros de estudios. Mi primer encuentro fue aquí en este libro, pero después aparecían en los cuentos con los que yo estudiaba poemas de una autora uruguaya que es Juana de Ibarburu. Y siempre, por ejemplo, ella tiene una serie de poemas que se llama Suite Parnatacha y, y son 7 poemas y esos poemas siempre aparecen en casi todos los libros de lectura escolar. Y este lo recuerdo que lo encontré aquí y me lo fui encontrando en muchas lecturas escolares que tuve. No tiene nombre y dice así. La loba, le compró al lobito un calzón de seda y un gorro bonito. La loba se fue de paseo con su traje rico y su hijito feo. Entonces, Pero para las mamás no hay hijito feo, ¿eh? bueno, pero bueno, fíjese, me gusta que diga de su hijito feo porque es una forma también del querer, de expresar el querer. A veces, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo vivía en Colombia, que trabajaba en una fundación y la señora que vivía en la casa donde estaba la fundación, vivía una señora que era la que limpiaba, la que cuidaba la casa y ella tenía un niño ya como de 7 años y otra que era una bebé. Y a mí me gustaba mucho cuando yo entraba, jugaba con ella, hablaba con ella, la cargaba, y recuerdo que un día yo
le dije a ella, eh, hola Piojita. Y ella se quedó mirando y me dice, ¿por qué usted le dice eso a mi niña? Y le digo, no, yo no le estoy ofendiendo, le estoy diciendo, nosotros en Cuba, por ejemplo, cuando vemos un niño, un bebé, se le dice piojito, garrapatica, no es ofensivo, es una expresión del querer. Y yo estoy de acuerdo, para los padres no hay niño feo, pero a veces sí hay expresiones del cariño que se dan, se aluden a animales que son raros, que son extraños, pero es una forma de decir y casi siempre va en diminutivo para que sea más suave la expresión. Entonces, Así que esto niños, no se resientan cuando les digan mis cucarachas. no se le tendrán que decir cucarachita. Y fíjense que hay un cuento que está aquí, la cucarachita Martina. Yo no sé si ustedes conocen la cucarachita Martina, pero es un cuento de la tradición oral del Caribe y es muy popular. Y aquí hay una versión de ese cuento. También aquí estaba un poema un romance, que es una expresión culta de la poesía, los romances, que casi siempre aluden a hechos donde hay protagonistas heroicos, hay héroes y hay damas abandonadas porque el héroe va a la guerra y regresa o no regresa. Pero hay otras formas que son más sencillas y muy fáciles de captar la historia por el niño. Y está el romance de Don Gato, que no sé si lo conocen, que dice, estaba el señor Don Gato en silla de oro sentado, calzando media de seda y zapatico calado, cuando llegó la noticia que había de ser casado con una gatica rubia, la hija de un gato dorado. Don Gato con la alegría subió a bailar al tejado, tropezó con la veleta y rodando vino abajo. Se rompió 7 costillas y la puntica del rabo. Ya llaman a los doctores, sangrador y cirujano. Unos le toman el pulso, otros le miran el rabo. Todos dicen a una voz, muy malo está el señor Gato. A la mañana siguiente ya van todos a enterrarlo. Los ratones de contentos se visten de colorado. Las gatas se ponen luto. Los gatos capotes pardos. Y los gaticos pequeños lloraban miau, 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 miau. Ya lo llevan a enterrar por la calle del pescado, al olor de la sardina. Don Gato ha resucitado. Los ratones corren, corren. Detrás de ellos corre el gato. Bueno, este es un libro, ya les digo, que para mí fue esencial. Después hubo otro libro que descubrí como siendo, ya yo empezaba a leer y mi abuelo tenía una edición de él que es La Edad de Oro de José Martí y fue quizás el libro que más me ha marcado a mí en mis lecturas. Aquí La Edad de Oro fue una revista que escribió íntegramente Martí en el año 1889, hace, imagínense ustedes, saquen las cuentas, más de un siglo. Em, y él la escribió pensando en los niños de América Latina. Y aquí hay artículos periodísticos, hay poemas, hay cuentos. Los artículos son muy diversos, hablan de cómo se puede fabricar una aguja o de la exposición de París que se estaba celebrando ese mismo año en Francia. Los temas son muy diversos. Él hace versiones de cuentos clásicos. Aquí hay una que se llama El Camarón Encantado, que es una fábula de la Boulage. Pero también hay historias que él escribió que son originales y, eh, y realmente que son, está Meñique también de la Boulage, y hay realmente un material muy rico y hay poesía también, hay poesía de Martí. Y con Martí me pasó una cosa, yo no entendía muy bien, Martí escribe de una manera muy elaborada. La forma de escribir de Martí es difícil de entender. Tienes que ir poquito a poco desentrañando.
la forma en que él escribía para poder entender lo que él está diciendo. Y yo descubrí que la literatura también es un reto y es un misterio para el lector, porque yo muchas veces no entendía lo que decía Martín, pero a mí me fascinaba la cadencia de las frases, los poemas, lo acabado de los poemas, las palabras, me obligaba a ir al diccionario, me quedaba pensando, y eso pasa cuando con la buena literatura, que al final nos pone un desafío en las páginas de un libro para que nosotros tratemos de desentrañar qué es lo que quiere decir el autor y qué es lo que nosotros, comparando con nuestras experiencias, interpretamos, porque no siempre lo que quiso decir el autor es lo que nosotros pensamos que quiso decirnos a cada uno de nosotros. Entonces, este fue un libro realmente, yo vuelvo a él siempre porque me gusta mucho leer a Martí y aquí hay historias muy bonitas, nada más quisiera leerles. A ver, un poema que me encanta, déjenme ver, yo creo que lo tengo aquí, se llama Dos Milagros. Es muy sencillo. Son 8 versos, 8 líneas de verso, dos cuartetas. Y dice así, iba un niño travieso cazando mariposas. Las cazaba el bribón, les daba un beso y después las soltaba entre las rocas. Entre las rosas, perdón. Por tierra en un estero estaba un sicomoro. Le da un rayo de sol y del madero muerto sale volando un ave de oro. Yo siempre me quedé pensando, ¿qué quiso decir? ¿Qué me quiere decir Martí con estas imágenes tan bonitas? Pero a veces no era fácil para mí cuando era niño, o sea, no era fácil. Yo no podía muchas veces entender lo que él decía en poemas como este o en frases que hay a lo largo de toda la revista. Pero sabía que era muy lindo lo que estaba escribiendo y lo que estaba diciendo, y eso me hacía volver y volver y volver. Aquí hay un poema que yo se recitaba en todos los actos de la escuela. Siempre estaba presente los zapaticos de rosa, que es un poema muy lindo. Pero los zapaticos de rosa a todos los niños nos obstinaban, porque cada vez que había un acto cívico o se invitaba a alguien para que visitara la escuela, se le pedía a alguien que recitara los zapaticos de rosa, porque había personas que se lo aprendían. Yo no podía, yo nunca he tenido memoria para recitar un poema completo. Y yo nunca había descubierto la letra de los zapaticos de rosa y la descubrí cuando estaba en la secundaria. Un día que estaba leyendo y me leí los zapaticos de rosa en mi casa y terminé muy emocionado llorando porque había descubierto la maravilla de poema y la historia tan linda porque es un cuento en verso que cuenta de una niña rica que sale a pasear una mañana de su casa y todo es bonito, todo es bello hasta que se encuentran en una playa, ella y su madre, a una señora que abraza a una niña pobre, son las dos. La niña no tiene zapato, la niña tiene frío, la niña tiene hambre y tiene fiebre. Y Pilar, que le encuentra primero a la niña y a la madre, ella va sola caminando por la playa, le da lo más preciado y de lo que ella se siente muy orgullosa, que son unos zapaticos de rosa que su padre le regaló. Cuando la madre ve la niña le da los zapaticos de rosa, pero le da también los lazos del vestido, se lo quiere dar todo. Y cuando regresa y la madre la ve sin los zapatos de rosa, le dice, ¿qué te ha pasado? Y ella le dice, le cuenta lo que pasó, el encuentro con ese, y va con la madre, regresa con la madre, y la madre también se quita todo lo que tiene para dárselo a esa madre que tiene una hija enferma, afiebrada y que pasa hambre. Cuando me leí ese poema solo en mi casa y descubrí lo que tantas veces había escuchado, les digo que terminé llorando porque es un bellísimo poema de Martí. Entonces, y con esto les digo que uno a veces no entiende, pero se queda maravillado con lo que lee y vuelve y vuelve y vuelve hasta que un día descubre que ese texto nos dice algo
Y precisamente cuando un texto nos dice algo, cuando un poema o un cuento o una novela te dicen algo que tú necesitas escuchar o descubrir, uno descubre la importancia de los libros y entiende que son los mejores amigos que tenemos. Yo siempre digo, sí, sí, un perro puede ser un buen amigo del hombre, un gato también, cualquier mascota, pero no hay mejor amigo para alguien que un libro, y eso lo he comprobado a lo largo de mi vida. Hay otra autora que me gustó mucho, yo no la conocí, yo conocí sus poemas, una escritora de libros para niños, argentina, se llama María Elena Walsh. Yo la descubrí por las canciones, muchos de sus poemas, ella misma los musicalizó y los cantaba. Y a Cuba llegó uno de esos poemas, hicieron un dibujo animado, se llamaba El Brujito de Gulubú, y a mí me gustaba. Ya yo estaba más o menos terminando la primaria o estaba ya en la secundaria cuando yo oí ese poema y me gustaba, pero yo no sabía quién lo había escrito. Y después con el tiempo descubrí la poesía de María Elena Walsh, no precisamente la de niños, sino la de para adultos, para personas mayores, y seguí investigando y bueno, descubrí la poesía infantil de ella y siempre para mí ha sido un referente a la hora de escribir y a la hora de buscar lecturas que me digan algo, porque siempre, siempre, siempre voy a descubrir un nuevo sentido en su poema. Ella tiene un libro que es emblemático que se llama Tutú Marambá, que tiene muchos poemas. Les quiero leer uno que es muy jocoso, muy simpático, que dice, el cielo es de cielo, la nube es de tiza, la cara del sapo me da mucha risa, la luna es de queso y el sol es de sol, la cara del sapo me da mucha tos. Es puro disparate y sin embargo, todo lo que nos está diciendo nos hace reír y sentimos que es una comicidad tremenda. O este que está escrito como una adivinanza que dice, quién pinta la flor con rocío y el cielo con tinta? ¿A quién se le pierde encima del árbol su pintura verde? Quién mueve la cola del viento y la de la nieve? Quién marcha con gorro de nube, con capa de escarcha? Fíjense que ninguna de estas preguntas va a tener respuesta, como pasa con muchas de las cosas que preguntamos en la vida y que a veces tienen respuestas, a veces no, y a veces nos vamos a ir de la vida sin lograr una respuesta, sin saber cómo responder ese enigma que se nos ha planteado a lo largo de la vida. Entonces, de alguna manera, lo que María Elena Walsh quiere decir con estos poemas en formas de adivinanza, porque tiene varios, así es que es bueno interrogar el lugar, todo lo que nos rodea para que nos desvele todos sus secretos, pero a veces no vamos a tener todos esos secretos resueltos. Y nos vamos a quedar así tranquilitos, simple y llanamente disfrutando el hecho de estar aquí, estar vivos y tratando de entender de la mejor manera el mundo en que nos toca vivir. Y el que busca encuentra. No siempre encuentra, pero a veces sí, a veces sí. Y lo importante es buscar respuestas y también preguntar, porque a veces, aunque no tengamos la respuesta, es bueno preguntar. La pregunta es un paso ya de avance para lograr entender qué está alrededor de nuestro, todos los fenómenos que hay alrededor de nuestro. De María Elena también, ella tiene cuentos, ella tiene un libro que se llama Cuentos de Gulubú, que hay historias muy simpáticas porque María Elena era dueña de un humor y veía la infancia como una etapa muy lúdica, muy alegre y muy festiva, pero también que tenía responsabilidad el niño de, de estar consciente de lo que hacía y de dónde estaba. Pero este es un cuento que es muy divertido y se llama La Plapla. Y ya sabremos lo que vamos a leerlo.
Felipito Tacatún estaba haciendo los deberes, inclinado sobre el cuaderno y sacando un poquitico la lengua. Escribía enruladas M's, orejudas L's y elegantísimas Z's. De pronto vio algo muy raro sobre el papel. ¿Qué es esto? Se preguntó Felipito, que era un poco miope, y se puso un par de anteojos. Una de las letras que había escrito se despatarraba toda y se ponía a caminar muy oronda por el cuaderno. Felipito no lo podía creer, y sin embargo era cierto. La letra, como una araña de tinta, patinaba muy contenta por la página. Felipito se puso otro par de anteojos para mirarla mejor. Cuando la hubo mirado bien, cerró el cuaderno asustado y oyó una vocecita que decía, ay. Volvió a abrir el cuaderno valientemente y se puso otro par de anteojos y ya van tres. Pegando la nariz al papel preguntó, ¿quién es usted, señorita? Y la letra caminadora contestó, soy una plapla. ¿Una plapla? Preguntó Felipito asustadísimo. ¿Qué es eso? No acabo de decirte. Una plapla soy yo. Pero la maestra nunca me dijo que existiera una letra llamada plapla, y mucho menos que caminara por el cuaderno. Ahora ya lo sabes, has escrito una plapla. ¿Y qué hago con la plapla? Mirarla. Sí, la estoy mirando, pero ¿y después? Después nada. Y la plapla siguió patinando sobre el cuaderno mientras cantaba un vals con su voz chiquita y de tinta. Al día siguiente, Felipito corrió a mostrarle el cuaderno a su maestra, gritando entusiasmado. Señorita, mire la plapla, mire la plapla. La maestra creyó que Felipito se había vuelto loco, pero no. Abrió el cuaderno y allí estaba la plapla bailando y patinando por la página y jugando a la rayuela con los renglones. Como podrán imaginarse, la plapla causó mucho revuelo en el colegio. Ese día nadie estudió. Todo el mundo, por riguroso turno, desde el portero hasta los nenes del primer grado, se dedicaron a contemplar la plapla. Tan grande fue el bochinche y la falta de estudio que desde ese día la plapla no figura en el abecedario. Cada vez que un chico por casualidad, igual que Felipito, escribe una plapla, cantante y patinadora, la maestra la guarda en una cajita y cuida muy bien de que nadie se entere. ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida. Las letras no han sido hechas para bailar, sino para quedarse quietas una al lado de la otra, ¿no? Y yo tengo algo para contarles. Yo trabajo mucho leyendo y corrigiendo lo que se va a publicar. Soy editor y soy corrector de textos. Qué bien, qué bien. Y cuando muchas veces después de leer un texto, me he encontrado que sí, que aparece en Plapla, porque algo que yo corregí, algo que arreglé, una letra que quité, vuelve a aparecer o simple y llanamente se presenta como una Plapla y está ahí en el texto que ya yo había tocado, que había revisado y que ya yo daba por listo y que se podía ir para la imprenta. Entonces yo sí creo que las Plaplas existen y que sí se cuelan en lo que uno escribe. Y hoy más que nunca los mensajes de WhatsApp. Oh, no, eso sí, pero esas son plaplas, ya eso es otro idioma, eso es otro idioma. Las plaplas sí, sí Mm. existen porque son caprichosas, se van apareciendo en los textos que, Bien, Sergio. Quisiera que converses un poquito con los niños. Ya nos queda solo 15 minutitos. bueno, Los niños pues a ver, son muy ¿qué tienen? preguntones, les gusta Bueno, yo quiero que conversar. pregunten, yo quiero que pregunten. Ajá. A Ya ver, sabes que son campeones para preguntar. Adelante, Ujú. Angie. Coordine con los niños. A ver, chicos, si alguien tiene alguna pregunta para Sergio, como les había mencionado, pues y él también lo ha dado a conocer, es escritor, editor, corrector de textos. Entonces, ustedes si tienen alguna pregunta, pueden levantar la manito, ¿sí?
y hacerle alguna pregunta a Sergio. A ver, ¿quién tiene pregunta? Amy, de pronto. Porque si no, yo sigo leyendo. Amy, Mm, ¿alguna una pregunta, mi amor? ¿Por cuánto tiempo usted ha escrito o ha corregido textos? Bueno, yo he trabajado como editor y corrector en periódicos, en revistas y en editoriales, eh, prácticamente por más de, bueno, realmente cuando salí de Cuba, porque soy cubano y me fui de mi país, cuando salí de Cuba empecé a trabajar casi siempre vinculado al mundo del libro, de las publicaciones. Pueden ser revistas, periódicos, trabajé en periódicos en Costa Rica, fui editor en Costa Rica de unas colecciones que eh, yo mismo propuse y que con otros dos autores y, bueno, también las corregía, hacíamos una revista, yo también la editaba y la corregía. Esto, a lo largo de mi vida he trabajado como eso, más intensamente desde que me fui de Cuba, pero ya en Cuba yo trabajé en una revista para adultos y aunque yo era investigador, mi trabajo era de investigación, las personas sabían que yo estaba vinculado a la literatura y que tenía buena escritura. Y la correctora de la revista y el editor me llamaban cuando la edición tenía que terminarse y ellos no estaban atrasados. Me pedían, por favor, puedes sentarte y corregir con nosotros. Y yo me sentaba a corregir y editar con ellos. Entonces, más de 45 años he estado editando y incluso yo trabajé como investigador en una materia que ustedes quizás no saben lo que es, yo se lo explico, la demografía, que estudia cómo crece la población y cómo decrece, cuáles son los componentes que hacen crecer o decrecer una población. Y yo era investigador, estudiaba temas de natalidad y de mortalidad y de migraciones. eh, Era muy numérico. Yo tenía que partir de las estadísticas, que son puros números, e interpretar esas cifras, lo que querían decir, lo que estaban revelando. Pero eso generaba toda una serie de publicaciones que yo muchas veces la gente sabía que era muy cuidadoso y muchas veces terminaba revisando también el trabajo de otras personas. O sea que casi toda mi vida de profesional ha sido en torno a la edición y a la corrección. Y cuando vivía en Colombia, ya casi a punto de irme en el año 99. En el año 98 escribí un libro con otra persona que se llama Antonio Orlando Rodríguez y ese libro era para niños, era una selección de poesía de tradición oral, como esos poemas que les leí que estaban en Había una vez. Y pues ese fue el primer libro, una recopilación. Nosotros cogimos un personaje del folclore que es Antón Pirulero. No sé si conocen una canción que dice Antón, Antón, Antón Pirulero, cada cual, cada quien atienda su juego y el que no, una prenda pagará. Y entonces cogimos el personaje de Antón Pirulero, lo convertimos en un personaje de ese libro que iba viajando por muchos lugares, por el campo, por ciudades, acompañado de sus mascotas y contábamos las peripecias que vivían todos ellos y eso nos daba pie para mostrar las adivinanzas, para mostrar las coplas, todo ese material del folclore, las retahílas, los trabalenguas, de todo eso hay en ese libro. Ujú. Entonces, Muy ese fue bien. y de a partir de entonces, bueno, pues ya escribí, eh, he escrito historias, por ejemplo, este es el libro de Antón Pirulero, la primera edición que apareció en Colombia. Qué Hoy bien. día la misma editorial lo sigue publicando, pero con otro formato y otra tapa. Antón Pirulero. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Allí hay algún aplauso? ¿Allí algún visto?
Ujú. Bien, chicos, ¿alguien más que tenga alguna pregunta para Sergio puede hacerlo? A ver, ¿quién más se anima a hacerle una pregunta? Matías, ¿tienes alguna pregunta para Sergio? Cristóbal, Benjamín. Yo le iba a preguntar si es que si es cubano, es que yo le noto medio el aspecto medio cubano. Pues no es medio, yo soy cubano enterito. Nací en La Habana, viví hasta los 34 años en esa ciudad que amo, que recuerdo siempre muchísimo y la extraño. Y a esa edad me fui a vivir a Costa Rica, viví 2 años y medio allá, después me fui a Colombia, viví 6 años y medio en Bogotá, y ya después me vine a Estados Unidos, donde llevo viviendo 25 años. Entonces Wow. soy un viajero, soy un migrante en realidad, y bueno, nada. El hecho de ser migrante me obligó a asumir retos nuevos en mi vida que me hacen sentir muy satisfecho porque he puesto en práctica todo lo que me enseñaron mis padres. O sea, siendo una persona honesta, decente, trabajadora, me ha abierto espacio en todos los lugares a los que he llegado. Entonces, cuando ustedes vean que llega alguien, un migrante, sepan que son personas que están viviendo una experiencia difícil y que si pueden tenderle la mano, se la tiendan, porque son personas que están posiblemente sufriendo, añorando lo que dejaron detrás, que pueden ser desde familiares, mascotas y todas las cosas materiales. A veces se deja una casa, a veces se deja em, tus juguetes, en fin. Y entonces es muy duro ser migrante. No es un paseo, no es salir a viajar o que tú decidas, quiero ir a vivir a este lugar porque me gusta más. No. El migrante se va de su país porque algo lo obliga a dejar todo atrás y empezar una nueva vida. Entonces, merecen todo el apoyo y todo el respeto. Qué bien, qué buen mensaje, Sergio. A ver, ¿alguien más se anima? Yo tan Cristóbal. solo, yo tan solo he vivido siempre en Ecuador, pero no me da ganas de ir a otro país. El único país que yo he ido es Perú. Perú es muy bonito y he estado también en Ecuador y me gusta. Yo he ido a los dos países a trabajar. En Ecuador durante un tiempo vivieron amigos míos y cada vez que podía, como yo vivía en Bogotá, me llegaba a Quito a saludarlos, a pasarme unos días con ellos. Eh, si no tienes necesidad, si uno se siente bien en el lugar donde nació y creció, pues está bien que nos quedemos allí, pero a veces la vida nos obliga, como yo les decía, nos pone pruebas muy difíciles y es necesario dejar todo atrás. Entonces, y tienes que asumir la responsabilidad de tu decisión o de la decisión que hayan tomado por ti, porque a veces hay niños que migran y no quieren irse, pero son los padres los que tienen la necesidad imperiosa de marcharse del país y entonces los niños pues no los pueden dejar, no los pueden abandonar y se los llevan y los niños sufren y muchas veces no entienden por qué sus padres han tomado esa decisión. Quizás cuando sean grandes van a entender, sus padres les explicarán por qué lo hicieron, porque estaban obligados a hacerle. A lo mejor se lo explican y a ellos no les parece una razón suficiente, pero siempre hay una razón poderosa cuando uno tiene que emigrar para dejarlo conocido y entrar en un lugar donde no sabes cómo te va a ir, ni sabes cómo te van a recibir. Así es, así es. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? Sami, Samantha, ¿alguna pregunta para Sergio? A ver, ¿quién más se anima? Valerie. ¿Nadie más tiene preguntas para mí? Benjamín tiene una pregunta. A ver, Adelante. Benjamín. A ver, Benjamín.
¿Ha hecho o ha creado algún libro? Mm. Sí, he creado varios libros, he escrito varios libros. Algunos son como los que yo les decía, recopilaciones de la tradición oral. Otros son recreaciones del material de la tradición oral. Pero también hay libros propios que cuentan una historia que yo quería compartir con los niños. Uno de ellos es este que se titula Cuando sea grande, que yo recuerdo que cuando era niño y siempre había una reunión familiar, me preguntaban o nos preguntaban a mí, a mis primos y a mi hermana, qué íbamos a hacer cuando grande. Y entonces uno decía lo que quería hacer. Yo decía al principio que quería ser médico, después quise ser músico, pianista, pensaba, después, qué sé yo, muchas cosas. Y finalmente, pues nada, cuando llegó el momento de tomar la decisión acerca de qué iba a estudiar, en la universidad decidí estudiar sociología y por eso después terminé como demógrafo. Pero como no me gustaba mucho lo que hacía como demógrafo, lo hice bien, pero no era lo que yo quería hacer. Cuando se me dio la oportunidad de cambiar de trabajo, cambié y me fui a hacer otra cosa y aprendí a hacer muchas cosas que no sabía en el terreno de la publicidad. Aprendí mucho de publicidad y después me fui de investigador a investigar todo lo que eran los medios informativos, y siempre he ido cambiando, o sea, realmente, pero sí he escrito libros, está ese, Cuando sea grande, este, el libro secreto de los duendes, que tiene cuentos y poemas, este es un libro que le tengo mucho cariño, que se llama La noche más noche, que es una historia de un niño que se ve obligado a migrar junto a sus padres, porque sus padres quieren darle a él un futuro mejor que el país donde ellos viven no se lo garantice, no se lo garantice. Y entonces es la historia, ellos salen escondidos de un lugar en una embarcación muy frágil y en el viaje pasan varias cosas y finalmente, pues, de los tres que salieron de Cuba, solamente, de Cuba no, de ese lugar, porque no se habla de Cuba, de los tres que salieron, solamente llegan a su destino dos personas. Y uno es Oh, el niño. Qué Entonces, bien. esto sí, no puse aquí muchos libros míos, este es un libro que escribí, es un cuento sobre una poetisa muy importante cubana, Dulce María Loinás, y es una colección que trata de dar a conocer figuras destacadas de la literatura, del arte y de la historia de los países de Iberoamérica, y a mí me pidieron que escribiera sobre Dulce María, pero lo que es importante es que esta colección trata de hurgar cómo pudo ser la infancia, la niñez de estos personajes y pues ahí tuve que investigar mucho sobre su niñez, dónde vivía, quiénes eran sus padres, todo eso y entonces a partir de ahí yo me inventé una historia sobre que pude haberle pasado a Dulce María ya a sus tres hermanos, porque eran cuatro hermanos muy unidos, se mantuvieron así a lo largo de la vida, y entonces aprovechando eso y aprovechando que todos les gustaban mucho los animales, sobre todo los perros, puedes construir una historia que perfectamente pudo haberle pasado a Dulce María y a sus hermanos. muy bien, gracias, Sergio, por compartir tu experiencia de vida y tus historias. Si no hay nadie más, ya en honor al tiempo para ir concluyendo. Ujú, Angie, sí, No, yo le quería preguntar algo a Sergio. Seguramente él debe conocer esta historia para niños del castillo transparente. la, ¿Conoces? ¿cuál es? No, así no recuerdo. Sí, ¿Cuál es es?
historia que se narraba en la radio, que está escrito de Gloria María Regueira López, No, no la en La conozco. Habana, Cuba, Ya, por allá en el año, qué sé yo, bueno, ya tiene muchos años, 1948 dice acá. Es un libro que leímos con los chicos en nuestro club y entonces ahí hablaba mucho de Cuba. Ujú. ya. Incluso encontrábamos términos que nos parecían algo raro. Por ejemplo, ahí decía uno que recuerdes el arroz con mango. El arroz con mango es cuando es algo muy enredado, algo que pasa que es muy complicado y se forma, y hay un arroz con mango ahí que no hay quien lo entienda. Sí. Sí, No, no conozco. Si me mandas la referencia, me gustaría porque no, sí, no sí. conocía. Es un libro muy bonito infantil. Tiene mucho humor, muchas ocurrencias, mucha aventura. Entonces nos habíamos divertido mucho con ese libro. Ujú. Hay una autora que es muy importante, que es Hilda Pereira, una Ya. escritora que escribió en los años 40 precisamente un libro donde el personaje era un niño negro, pobre, que vivía en las afueras de la ciudad, en un central, en el batey de un central azucarero. Y realmente ese es un libro clásico de la literatura infantil cubana que no se publica en Cuba porque la autora se fue del país y decidieron borrarla de la literatura. Y con Mm, tantísimos autores que nos hemos marchado, no formamos parte del cuerpo literario del país. ya. Pero es un libro hermoso, sigue siendo hermoso. Y ella continuó su carrera aquí y escribió varios libros para niños, ¿no? Y muchos de ellos toca el tema en algunos de ellos toca el tema de la migración. Entonces, pero sí me gustaría, si me puedes mandar la referencia, te lo voy a Claro agradecer que para yo. sí, con mucho gusto, Sergio. Yo te lo comparto. Ok, perfecto. Bien, Bueno, entonces, niños, niñas, muchísimas gracias. Este ha sido el especial en el día miércoles, porque normalmente hacemos los martes, los diálogos, las entrevistas. Algunas ocasiones invitamos a los niños también. Normalmente hacemos para el público adulto. Muy bien, Sergio, un abrazo grande. Muchas gracias por tu disponibilidad. Y aquí pues estoy. nos has Siempre para... acompañado desde el inicio, cuando estábamos empezando con el Club de Lectura Unicornio Multicolor. Y han Ay, pasado 4 años, justo el 23 dimos de inicio, hace 4 años atrás. Entonces en el yo creo que he 21. estado como en dos o tres ocasiones. Sí, He sí, estado sí. con, o cuatro, no sé, ya no recuerdo No Creo que exactamente. esta llevamos es la la cuenta. cuarta vez. Creo que es la cuarta vez en esta ocasión que nos Bueno, acompaña. cuando quieran, aquí estoy para conversar con los niños, para conversar con quien ustedes deseen, contar cuentos, o sea, leer, porque yo no soy un narrador oral, realmente eso requiere algo que yo no tengo, pero con mucho gusto siempre voy a estar. Sí. Hoy incluso cuando no me demoré en darte la respuesta, Jaime, porque tenía que saber cuándo iba a ver esta persona, que ahora salgo a las Muy carreras bien. para encontrarme Salúdale entonces y nuestro agradecimiento por darnos el espacio a los como niños no. del Club de Lectura Unicornio Multicolor desde Quito, Ecuador. Un abrazo Como, fuerte, gracias. muchas gracias a Nos ustedes. despedimos, Chao. niños. Gracias, Chao, Sergio. chao. Chicos, Lean, lean, lean. Los libros están esperando por ustedes. Ese es mi mensaje. ¿Ok? bueno, chicos, entonces nos vemos en los respectivos horarios durante la semana. Carolina, Chao. Camila, Matías, Sami, Benjamín, Samantha, Uy, Cristina. tantos estaban ahí. Yo como no los podía ver, no sabía cuántos había. Yo nada más Sí. veía tres cuadritos. Entonces decía, uy, no hay tantos. Ah, Ah, bueno, me sí. alegro de que espero que hayan disfrutado las lecturas. Chao, ¿Sí? Carolina. Carolina está trasnochando ya. Ok. Bueno, Chao. muchas gracias. Y Hasta la Alexandra, próxima, que estoy seguro que la va a ver. Chao. gracias. Gracias.